Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Eclesiastés capítulo 2. En esta mañana vamos a estudiar los versículos 12 al 14. Estamos procurando no ir tan rápido porque no tenemos afán y porque queremos sacarle provecho a cada parte de la Escritura. Dijimos al comienzo que el libro de Eclesiastés no es fácil de entender. Sí, es un libro de alta argumentación. ¿Sí? De una profunda elocuencia en la argumentación. Lo escribió nada más ni nada menos el hombre más sabio que ha estado en la tierra después de Jesucristo. Lo escribió un rey muy prominente y lo escribió un hombre muy famoso de la antigüedad. Entonces no es un escrito simple o sencillo como nuestras charlas o nuestros argumentos que son básicos. ¿Sí? Porque no tenemos un léxico profundo, porque no tenemos conocimiento de la ciencia, porque nuestros conocimientos son bastante limitados, por muchas razones, ¿cierto? No hemos tenido a veces acceso a un buen conocimiento, o no hemos tenido el tiempo para dedicarnos, o no tenemos la sabiduría para poder tener esas profundas argumentaciones. Entonces el rey Salomón nos da ejemplos muy profundos, y el hecho de que sean profundos no significa que no los estudiemos, más bien demanda de nosotros mayor dedicación, mayor consagración, mayor esmero. ¿Sí? Cuando uno encuentra textos en la Biblia que son muy profundos, pues uno no debe decir esto es difícil, paso a la página y sigo en el otro, sino más bien esto es profundo, me voy a tomar el tiempo para estudiarlo y para poderlo entender y poder sacarle el provecho y lograr entender lo que está diciendo allí. Tenemos un eslogan en Eclesiastés: el mundo es vanidad y Cristo es la verdad. Y quiero recordarles a ustedes, no sé, de pronto ustedes tienen, espero que no, pero a algunos les gusta usar un símbolo así en la mano o en el cuello, que es un símbolo circular de dos mitades, una negra y otra blanca, y en una mitad negra tiene un ojo blanco y en la otra mitad blanca tiene un ojo negro. Espero que ninguno tenga ese símbolo, ¿sí? Que es un símbolo que lo usan de collar o en las manos, de manilla. Y es un símbolo que se conoce como el yin y el yang, que es un símbolo filosófico de una religión pagana. Y ese símbolo lo que dice es que hay una unidad o complementariedad entre la parte blanca y la parte negra. La una representa el bien y la otra representa el mal. Es decir, que el mal y el bien coexisten en igualdad de condiciones y se necesitan. Básicamente el pensamiento de ese símbolo es: no existe el bien sin el bien y el mal son necesarios, cohabitan y se logra la paz, el bienestar o la felicidad o la armonía cuando se logran equilibrar esas dos fuerzas. Es decir, si se logra la armonía entre esas dos fuerzas, o entre esas dos partes, o entre esas dos tensiones, o esas dos pulsiones, hay bienestar y hay paz. Eso es la filosofía oriental de esas religiones paganas. Ellos creen que tienen que buscar armonizar esas energías para que todo fluya o todo funcione. Y es una filosofía no solamente religiosa, sino una filosofía de salud, ¿sí? Que ha llegado mucho de esa teoría a nuestros lugares, que nos dicen que hay que equilibrar las energías, que las energías tienen que fluir de manera pues armónica, que si logramos equilibrar las fuerzas o las tensiones en el organismo o en las emociones, todo marcha bien. Esa es filosofía pagana, ¿sí? Pero esa filosofía, que también está impulsada hoy a través de ideologías sociales y públicas, nos dicen que ese es el principio de la tolerancia. La tolerancia pública o la tolerancia como valor social o civil está fundamentada en ese principio, y es: pues hay que ser tolerante con todos, todo está permitido, pues el que haga lo que quiera, usted hace lo que quiera y cada uno tiene su espacio, ni que él lo moleste a usted, ni que usted moleste a la otra persona, porque todos tenemos derecho a vivir y a vivir tranquilos, haciendo y ejerciendo lo que querramos. Eso es bien visto en la sociedad, ¿cierto? De hecho, es una de las cosas que se promueve hoy en día en las escuelas y universidades y en los medios de comunicación. Cada uno puede hacer lo que quiera y nadie tiene derecho a juzgarlo, porque todos tenemos derecho a vivir libremente y ejercer y manifestar lo que querramos
y lo que deseemos. Y la sociedad o la población dice, ¿estamos de acuerdo con eso? La pregunta es, ¿está Dios de acuerdo con eso? Dios permite que cada uno haga lo que quiera a su antojo y que se le respete y se le tolere sus prácticas, sus elecciones, sus decisiones, sus argumentos. ¿Está permitido? ¿O hay límites? ¿O hay normas absolutas? ¿O hay principios que rigen la conducta y la moral? Entonces ahí entramos nosotros a discutir, ¿cierto? Porque hoy en día nos dicen, si usted cree eso, no diga nada, porque esa creencia suya ofende a otro. Y si lo va a ofender, pues usted ya está violando el principio de la tolerancia, o está violando el respeto a la diferencia, o está violando el principio de la alteridad. Entonces guarde silencio. Y esa mordaza que nos ponen los medios de comunicación, pues ha calado en la conciencia de la sociedad cristiana, que muchos cristianos no se atreven a decir muchas cosas porque dicen que yo no quiero pasar de irrespetuoso o de intolerante o de retrógrada con mis ideas o con mis conceptos. Pero tenemos que ver, no es lo que dice la sociedad, sino lo que dice Dios. Ese símbolo que representa todo un pensamiento no solamente religioso, sino social, cultural y de salud, es un símbolo pagano. Y es un símbolo que nos dice, baje la guardia ante todo y permita que todo fluya tranquilo y usted no se incomode con lo que los demás hacen. De hecho, incluso a nosotros los padres nos juzgan, porque dice usted como papá, pues no le cohíba a su hijo nada, déjelo que él haga lo que quiere, que en esa experimentación él decida qué es lo que él va a hacer en la vida. Si déjelo que él explore, experimente, navegue en un mar de oportunidades y pues él decidirá qué quiere hacer. ¿Creen ustedes que eso está permitido? ¿Creen que nosotros como padres no tenemos un deber ser de poner unos límites, de establecer unas pautas y de poner unos principios absolutos y de instruir a nuestros hijos para que los respeten? Y aún advertirles que si no los respetan hay consecuencias. Muy bien, el título de nuestra enseñanza en esta mañana es una pregunta. Suelo poner muchas preguntas y la escritura obviamente también nos da ese método. Y el título es ¿ojos en la cabeza? Es decir, ¿ustedes tienen ojos? ¿Quién tiene ojos de los que están acá? ¿Dónde tienen sus ojos? ¿En la cabeza? ¿O alguien los tiene en los pies? ¿O en las rodillas de pronto? ¿O en la espalda? Miren bien, es probable que alguien no tenga los ojos en la cabeza, sino que los traiga en los pies o en otro lugar. Miren lo que dice el texto de Eclesiastés. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en la cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces la pregunta no me la inventé yo, la pregunta la escribió el rey Salomón. Y la escribió en esa gran predicación, en esa disertación pública que nos dejó y que está incluida en la escritura. El sabio tiene los ojos en la cabeza, es decir, no todos tienen los ojos en la cabeza. Hay otros que si los tienen en otro lado o no les sirven. Es básicamente la idea que va a presentar aquí el escritor. Muy bien, el texto nos va a ayudar a nosotros a comprender varios temas interesantes que tienen que ver con la luz, con la sabiduría o con la visión. Nosotros hemos hablado en otras oportunidades lo útil que son los ojos para la vida del hombre, ¿sí? Para la vida nuestra, nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, para todos los sistemas de movimiento, de comunicación, de entendimiento de la realidad. La vista es uno de los sentidos más extraordinarios que tenemos y más poderosos. A través de la vista podemos contemplar la luz y a través de la luz pues podemos ver toda la grandeza y belleza de la creación. El rey Salomón nos va a presentar unas analogías en esta parte, pero toda la analogía comienza poniendo un tema de base o un tema de fondo. Versículo 12. Después volví a mirar. Recuerden que estamos frente a un gran investigador, lo hemos dicho en otras oportunidades. Salomón no solamente fue rey,
no solamente fue un magnate pues, financiero muy poderoso, sino que además de todo eso fue un científico y además de científico fue investigador, es decir, un hombre que indagó y buscó y elaboró métodos de investigación profundos, no solamente de ciencia, sino de vida común, de vida práctica y de hechos comunes que muchas veces pasan desapercibidos y que nadie los observa. Uno de los medios o de los recursos que usó Salomón para su investigación fue la experimentación, un tema profundo de investigación, ¿cierto? La investigación experimental. Recuerden que hoy en día no es muy común ese tipo de investigación porque se busca una investigación más exacta, ¿sí? A través de recursos estadísticos o investigación mucho más precisa, pero Salomón no tenía en ese tiempo esos recursos de la estadística, de la matemática, de las fórmulas, entonces él recurrió a un sistema no muy común hoy en día de investigación, que es la investigación experimental, que está bastante revaluada hoy en día por los investigadores, pero que la Biblia la registra como un sistema legítimo de investigación. La experimentación, es decir, tomar la experiencia de él o la experiencia de otros para llevarlas al laboratorio, para investigar, sacar conclusiones, hacer análisis, hacer aplicaciones y sacar pues teorías, ¿sí? La experimentación. Pero otra manera que usó el rey Salomón de investigación, que hoy en día se usa especialmente en ciencias sociales o en ciencias humanas, es el método o el recurso de la observación, es decir, investigación mediante observación, observando objetos, observando conductas, observando comportamiento. Ese es el mejor recurso de investigación social o humana. ¿Por qué? Porque el ser humano es impredecible, no nos pueden meter a un laboratorio, ¿sí? No pueden sacar nuestra mente y llevarla en un tubo de ensayo a observarla. Entonces toca observar las personas que caminan, toca observar los comportamientos, las conductas, y Salomón recurrió a eso. Y para la observación, el sentido por excelencia es la vista. ¿Estamos de acuerdo? Porque la vista nos sirve para poder observar hechos, situaciones, comportamientos, conductas y sacar conclusiones y hacer análisis. El rey Salomón nos está diciendo en el capítulo 2 que él dedicó sus ojos a ver. ¿Se acuerdan? En el capítulo 1 dijo que el ojo nunca se saciaba de ver lo que está a nuestro alrededor. Pero luego en el capítulo 2 dijo que él se dedicó a ver y a observar y a sacar conclusiones. No solamente veía por placer, sino que veía como investigador, como científico. Luego recuerden que en el versículo 10 dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara. ¿Sí? Con dos fines, un fin investigativo, pero también otro fin que era un fin de placer. Tenía dos finalidades al observar con sus ojos lo que había a su alrededor. En el versículo 11 dice, miré yo, versículo que nos memorizamos, miré, es decir, observé, contemplé y analicé. Y en el versículo 12 dice, después volví a mirar, como buen investigador, ¿cierto? Como buen científico en este caso, que quiere sacar conclusiones, volvió a observar. ¿Qué observó? Volví a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Mira lo interesante, después volví a ver 4 veces en el capítulo 12, en estos 12 versículos del capítulo 2, el rey Salomón está diciendo que él observa, que él mira, que él analiza, que él contempla, y para eso pues es indispensable la vista, ¿sí? Él observa. ¿Qué es lo que va a observar? ¿Qué es la base de su observación en el versículo 12? Dice, yo quise observar la sabiduría, objeto legítimo de observación, pero también decidí tomar tiempo para observar los desvaríos y la necedad. Es decir, el desenfreno de los necios, pudiera ser un poco más fácil de entender esa parte, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a observar el rey Salomón en esta instancia? Va a observar el comportamiento y el resultado y la vida de los sabios contra la actitud, desvarío y desenfreno de los necios. Es decir, no solamente observa, sino que aplica un método que es un método de contraste, ¿cierto? O de reactividad, de hacer reaccionar una situación con la otra, o contrastarla, o contraponerla, para sacar conclusiones. Eso es un método legítimo de cualquier investigador, ¿cierto? Por eso se usan reactivos, por eso se usan antídotos,
por eso se hacen contrastes, por eso se hacen cuadros paralelos para poder sacar conclusiones analíticas a la luz de dos postulados o a la luz de dos realidades. Evidentemente lo que nos está diciendo Salomón en el versículo 12 es que estas dos esferas o agencias de investigación son contrarias, ¿sí? No son sinónimas, sino que son antagónicas y que él las va a observar, ¿sí? Él las va a llevar al laboratorio mediante observación para llegar a sacar conclusiones. Yo creo que ninguno de nosotros somos investigadores acá, ¿sí? Por lo menos de este tipo de investigación. Nos gusta investigar la vida del vecino, la vida del hermano, pero no nos gusta investigar científicamente. Pero en el caso del rey Salomón, para este tema de investigación se requiere muchísimo tiempo, ¿sí? Son horas y horas y semanas y meses observando hechos, observando y sacando conclusiones. Cualquier científico, para llegar a una conclusión médica, por ejemplo, o a un descubrimiento de comportamiento, ha tomado 20, 30, 40 años observando y analizando, ¿sí? En un campo de acción, en un lugar o en un laboratorio. Él no es a la ligera, no es como que uno observó así rápidamente y en 5 minutos ya saca una conclusión, es imposible, ¿sí? No pudiéramos hacerlo. Este investigador, que es el rey Salomón, que tenía todo el dinero para financiar sus investigaciones, que tenía todo el tiempo del mundo, era joven y tenía toda la sabiduría, pues se dedicó a la investigación y a aportarnos teorías de conocimiento válidas a la luz de sus hallazgos. Entonces lo que nos dice es, yo puse frente a mis ojos dos temas de investigación, dos temas de análisis. Y el primer tema de análisis que él pone acá para observar y para concluir en este propósito es la sabiduría versus la necedad. Que básicamente lo que él nos está diciendo es, yo tomé dos personas o dos grupos de personas, no solamente de comportamientos para observarlos, porque los comportamientos no existen solos. Si usted no ve comportamientos andando en la calle, los comportamientos los ejecutan o los realizan o los practican las personas. Entonces, si yo voy a estudiar la sabiduría versus la necedad, ¿qué tengo que observar? Los sabios, es decir, personas sabias versus personas necias. Es decir, esta es una investigación social, una investigación de carácter humano, una investigación de carácter comportamental, conductual, observando personas o grupos de personas en los dos estadios que él está analizando. ¿Cómo les parece? Un trabajo dispendioso, porque si es dispendioso analizar objetos o analizar otro tema o cosas en un laboratorio, es mucho más dispendioso analizar comportamientos de personas, porque las personas son impredecibles, son cambiantes, no las podemos tener quietas, no podemos establecer previamente sus comportamientos, sino que siempre los comportamientos de las personas nos sorprenden, porque son nuevos. A veces uno se comporta de una manera y uno dice, ¿y yo por qué me estoy comportando así? ¿No se extrañan a veces? A veces uno se comporta de una manera que uno dice, pero yo mismo me desconozco. ¿Sí? Yo mismo, o sea, ¿quién soy? ¿Soy yo mismo o estoy vivo o cómo estoy comportándome? Ahora mucho más cuando uno analiza personas en un campo abierto o en una sociedad. Salomón tomó ese difícil reto de un investigador social humano y dice en el versículo 12, yo me volví a mirar, es decir, ya lo había hecho, pero no quiero concluir sin volver a observar. ¿Sí? Excelente tarea investigativa. ¿Sí? Ya llegué a una conclusión, ya tengo las conclusiones porque ya hice mi ejercicio investigativo juicioso, pero no voy a emitir mis juicios o mis conclusiones hasta no volver a observar. Si voy a dar otra observada, otro tiempo, con las ideas que ya tengo, con las conclusiones que ya tengo, a volver a observar. Volví pues a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Y luego nos va a decir su conclusión. Y él continúa en el versículo 12 diciendo, ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Esa pregunta que él se plantea, que es una pregunta para sí mismo, es una pregunta que cuestiona el propósito o la mentalidad que tiene el hombre, que es una mentalidad natural, del hombre común, y es pensar que yo voy a ser mejor que lo que hicieron mis padres. ¿Sí han pensado ustedes a veces eso?
los que son padres, yo no voy a ser como mi papá, ¿sí? Y yo voy a educar a mis hijos diferente a como a mí me educaron, porque yo les voy a dar y proveer lo que no me dieron a mí. Y cuando uno se da cuenta, después de los 50, uno es igualito al papá o peor. ¿Sí me hago entender? Y los hijos van a tener las mismas quejas que uno tuvo de los padres de uno. Igualitas, las mismas. Es que tú no eres justo, es que tú no me entiendes, es que tú no me dedicas tiempo. Lo mismo que uno tuvo de los padres. Es a esa conclusión que va a llegar aquí, que la incluye anticipadamente antes del efecto del resultado de la investigación, que Salomón lo pone. Dice, ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Recuerden que Salomón era rey en ejercicio. Pero recuerden que el papá de Salomón fue rey. Y recuerden que el hijo de Salomón va a ser rey. Estamos hablando de una familia de la realeza, de la monarquía hebrea en sus inicios y de la monarquía davídica. Lo que está diciendo el rey Salomón es, ¿será que yo podré hacer algo distinto a lo que hizo el rey David? Humanamente, ¿qué nos diría a nosotros la sociedad? Claro que sí, usted lo puede superar. Usted tiene más capacidad y usted es libre para proyectar su futuro y lograr cosas que sus padres no hicieron. Eso nos dice la sociedad, pero al final del día nos damos cuenta que no logramos nada. Hicimos lo mismo. Y a nuestros hijos los impulsamos para que hagan más cosas que nosotros no pudimos hacer, pero nos damos cuenta que ellos van a poder hacer de las mismas cosas porque tenemos el mismo diseño y tenemos básicamente las mismas capacidades y los mismos límites de tiempo para realizar nuestras funciones. Entonces lo que él está diciendo es, ¿será que yo puedo hacer algo distinto a lo que hizo David, mi papá? ¿Y será que mi hijo Roboam podrá hacer algo distinto a lo que yo estoy haciendo? Pero recuerden cuál es el objeto de la investigación. El tema inicial de investigación de contraste es sabiduría versus necedad. Es decir, ¿será que mi papá o yo o mi hijo, hablando de 3 generaciones, pueden salirse del marco de esos 2 estadios de vida o de esas 2 maneras de vivir? ¿Es probable que alguien no sea ni sabio ni necio, sino que haya una categoría X o intermedia? ¿Ustedes qué creen? Lo que Salomón nos va a decir es imposible, porque mi papá o fue necio o fue sabio. No hay otra opción. No hay otra opción. Y yo como hijo, o soy necio o soy sabio, pero no hay términos ni tibios, ni intermedios, ni nuevos, ni alternativos, simplemente esa es la única opción. Y mis hijos o serán sabios o serán necios, pero no pueden estar en otra categoría. ¿Me hago entender? Miren que aquí ya está hablando en términos científicos, de sentido común, pero científicos. Porque hoy en día, por ejemplo, nos están diciendo que hay como 200, si no estoy mal, tipos de géneros sexuales. Eso nos dice hoy en día las ideologías, pero la Biblia dice que Dios los creó varón y hembra. Sentido común, pero ese sentido aporta elementos científicos, sentido para poder hacer y conocer y comprender la vida. Eso es lo que está diciendo Salomón. ¿Será que el rey puede ser diferente y no estar enmarcado dentro de esas 2 categorías? No. O el rey fue necio o el rey es sabio. Y recordemos que aunque el rey David, que fue el padre de Salomón, tuvo grandes logros en su reinado y fue un hombre puesto por Dios y fue la base de la monarquía davídica, David actuó en muchos momentos de su vida muy neciamente. ¿Recuerdan? Que David no solamente fue asesino, sino que en algunos momentos fue muy adúltero, en otros lugares fue vengativo, actuó muy mal y neciamente y sufrió grandes consecuencias. ¿Recuerdan eso? No pudiéramos decir que David fue perfecto y que no cometió un error. Y esos errores que cometió David, que son pecaminosos y que fueron gravísimos para él y para la familia y la sociedad, gran parte los repitió Salomón. Y esos pecados que cometió Salomón también los cometió Roboam. Ahora, yo no estoy diciendo que estamos condenados a repetir los mismos errores
de nuestros padres. No, porque no creemos en maldiciones generacionales, ni creemos que tenemos taras pues que cargamos desde los abuelos y tatarabuelos y que los vamos a repetir. Pero lo que estamos diciendo es que solo hay dos maneras de vivir. O vivo sabiamente y repico ese modelo de vida en las nuevas generaciones, o vivo neciamente. ¿En qué categoría estamos, amados hermanos? Ahora, vamos a explicar un poco qué significa vivir neciamente según Proverbios. Porque para nosotros, sinónimo de necedad sería falto de inteligencia, ¿cierto? Cuando uno dice, esa es una persona necia, uno está pensando, ese es poco inteligente. Sí, ese es como torpe, ese es como que le falta, algo le falta. ¿Sí? No sé cuánto le falta, pero algo le falta. ¿Sí? Ese es un necio, pero no es el tipo de necedad que la Biblia va a plantear. Miremos algunos textos. Proverbios 24:9 dice, el pensamiento del necio es pecado, abominación a los hombres el escarnecedor. Miren ya lo que está diciendo. Si nosotros decimos que sinónimo de necedad es falta de inteligencia o cociente intelectual bajo, entonces no estaría enmarcado dentro de este concepto que da Proverbios. Proverbios dice, el pensamiento del necio es pecado. No dice que es como falto de inteligencia o de cordura. Proverbios 14, 16 y 17 dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Aquí un sinónimo de necedad es insensatez e insolencia. El que fácilmente se enoja hace locuras y el hombre perverso será aborrecido. ¿Qué más sinónimos hay de necedad aquí? Perverso, loco o desenfrenado o sin control o sin dominio. Proverbios 19:1, mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Otro sinónimo de necio, fatuo. Entonces ya tenemos como 5 o 6. Proverbios 15:5, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Hay otro sinónimo, despreciador o deshonrador. Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará. Es decir, rebelde, rebeldía, es otro sinónimo de necio. Y en 1 Corintios 1, 18 y 23 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Y aquí está el punto culminante de la definición de necio. ¿Qué es necio según Corintios? El incrédulo. El que desprecia, se burla de la cruz y del mensaje del evangelio. Dice, la cruz es locura para el necio, mientras que para el sabio es poder de Dios. Entonces noten, amados hermanos, que aquí en Proverbios, necio no es el que no fue a la escuela, necio no es el que habla poquito, o el que no sabe explicar, o el que le falta un poco de entendimiento, o el que tiene un retardo. No, necio según Proverbios es el incrédulo, es el rebelde, es el necio insensato que desprecia no el consejo común, sino el consejo de Dios. Entonces es un tema totalmente distinto. Entonces pudiéramos decir que según la Biblia, necio es el ateo, necio es el incrédulo y necio es el rebelde. ¿Estamos de acuerdo? Ya leímos una referencia. En contraparte, ¿quién es sabio? No es el que fue a la universidad, no es el que sacó mejor puntaje en las pruebas ICFES, no es el que tiene un mejor índice de cociente intelectual. Según la Biblia, ¿quién es sabio? El creyente. El creyente, el que se somete a Dios, el que confía en el Evangelio, el que entrega su vida a Cristo. No está hablando de niveles educativos. Quiero que tengamos eso claro. No está hablando de si fue a la universidad o no. Sabio es el que fue a la universidad y necio es el que no fue. No, no está hablando así. No es como lo tenemos que entender. Tenemos que entender el creyente y el incrédulo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ese es el objeto de la investigación. Esas son las muestras que tomó el rey Salomón para su investigación. Él va a tomar una muestra de creyentes
y una muestra de incrédulos y las va a contrastar después de la observación que él va a realizar. Interesante, ¿cierto? ¿A quién se le hubiera ocurrido ese tipo de investigación para una tesis en la universidad? No se nos hubiera ocurrido, ¿cierto? Y posiblemente si a alguien se le ocurre, le rechazan el proyecto. ¿Sí? Le rechazan el proyecto porque dicen que es muy subjetivo el tema, que es meterse con asuntos de fe y con asuntos que no son evaluables y que son pues objeto de la vida propia de cada ciudadano. Sin embargo, según el rey Salomón, sí son susceptibles de investigación. Sí es susceptible de investigar cómo vive el sabio y cómo vive el necio y arrojar conclusiones y emitir aplicaciones al respecto. Entonces Salomón nos va a decir, el sabio sabe lo que hace. ¿Por qué sabe lo que hace? Porque tiene una norma de guía, porque tiene unas pautas morales, porque tiene quien lo gobierne, porque él no vive por su cuenta, sino que está sumiso a una norma, sumiso a un gobernador y depende y vive para un propósito final y perfecto que es Dios. A diferencia del necio, el necio no sabe, entonces inventa. ¿Sí? ¿Sí han escuchado que el necio, el que no se las sabe, se las inventa? Presume, pero se inventa las cosas porque él no sabe. Y no sabe no porque no tenga una norma, sino porque la despreció. Porque teniendo esa norma la echó por la borda y no la puso en consideración. Entonces el rey Salomón nos va a decir eso y nos va a afirmar que la sabiduría es el temor a Dios. Y nos va a ayudar a entender también que por más que yo quiera transmitirle a mis hijos modelos distintos de vida, no lo voy a lograr porque solo hay dos categorías comunes en la sociedad humana o en la vida humana, que es o la sabiduría o la necedad. Por uno de esos dos caminos andamos. Y también nos va a decir que no podemos andar con un pie en un camino y un pie en el otro camino. ¿Sí han escuchado eso de que ese es un cristiano que tiene un pie en el mundo y un pie en la iglesia? Pues aunque uno lo ha escuchado, eso no existe. Porque el que tiene un pie en la iglesia y un pie en el mundo, ¿dónde camina? En el mundo. No es 50% cristiano, no, él es del mundo y viene a la iglesia el domingo. Es un mundano que se congrega, ¿sí? O es un incrédulo que le gusta ir a la iglesia el domingo, pero no es creyente, porque el creyente camina por la senda de la sabiduría todo el tiempo. Si camina 6 días en la senda de las tinieblas, no es cristiano. ¿Estamos de acuerdo? Posiblemente ofendemos con esto, ¿cierto? Y no estamos en el punto de la armonía y el equilibrio tolerante de la sociedad, pero no nos interesa armonizar con ese equilibrio. Nos interesa ser claros, precisos, verídicos y ser contundentes en lo que la Biblia dice. Vamos a leer algunos textos de apoyo. Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras, ustedes están oyendo, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, por una razón, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Casa sobre la roca construye el sabio, casa sobre la arena construye el necio. Hay un contraste interesante. Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen cosas abominables, no hay quien haga el bien. El necio dice, no hay Dios. En Santiago 1, 22 al 25, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Entonces vamos recapitulando. El objeto de investigación del rey Salomón es los sabios versus los necios. Está haciendo una investigación experimental y mediante observación haciendo contrastes. Pero lo que no podemos llegar a concluir, y Salomón lo va a decir enfáticamente, es que sabiduría y necedad son simplemente dos opciones de vida, lo cual constituiría un pensamiento filosófico dualista o dicótomo,
Sí, recuerden que la filosofía generalmente es dicótoma, o la vida generalmente es dicótoma, es decir, hay dos maneras de vivir, o usted vive una o vive otra, y listo, parte sin novedad. Hasta ahí iríamos allí, ¿cierto? Pero no es lo que nos va a decir la Escritura. No pudiéramos decir que es igual ser sabio e igual y respetable ser necio. ¿Me hago entender? Es decir, usted elige, pero yo lo respeto y igual va a tener un resultado bueno. ¿Me hago entender? Porque eso sería dualismo. Es decir, usted decide qué elige, pero lo que elijan pues está bien. No, el rey Salomón nos va a categorizar las conclusiones y los dos objetos o las dos poblaciones de investigación, él las va a categorizar y lo va a decir en el versículo 13. He visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad. Es decir, ahí se desmarca el rey Salomón de una conclusión dualista o dicótoma. Es decir, si usted es sabio, pues qué bueno, yo soy necio, pues igual, qué bueno. ¿Sí me hago entender? No. Hay dos opciones de vida, pero solo hay una válida para tomar. Hay dos caminos y la gente puede tomar esos dos caminos, pero solo hay un camino aceptable. ¿Me hago entender? Si usted elige el otro, está en su derecho, pero ese no es el camino aceptable, ese no es el camino correcto, ese no es el camino benéfico. Usted lo puede hacer porque usted es rebelde y necio. Usted lo puede elegir. Yo no puedo cambiarle su camino, pero quiero advertirle que ese camino que está tomando no va a tener un buen resultado. El rey Salomón le da una categoría a esos dos objetos de su investigación. Él no los pone a la par como el yin y el yang. Si él no dice, bueno, pues existen sabios, existen necios, y qué bueno que existen esos dos tipos de personas. No, el rey Salomón dice, existen dos tipos de personas porque la gente eligió ser necia, pero entre esos dos tipos la sabiduría sobrepasa o rebasa o está por encima 1000 veces de la necedad. Y ahí es un juicio valorativo que hace el rey muy, muy acertado, que posiblemente en investigación hoy en día no se permite. Porque si usted toma dos poblaciones para investigar, usted simplemente, según la investigación contemporánea, tiene que aportar análisis, conclusiones, aplicaciones y sugerencias, pero no se le permite al investigador hacer juicios valorativos. Eso estaría contra el objeto hoy en día de las delimitaciones de la investigación. Usted no puede hacer un juicio valorativo porque usted se sesgó. Lo llaman hoy sesgo, ¿cierto? Entonces usted tiene un sesgo, ok, entonces usted debe ser de los sabios porque los está defendiendo. Entonces si usted los defiende, entonces no es justa la conclusión que está sacando. Ahora yo le pregunto, ¿aquí se podría permitir hablar de un sesgo en las aplicaciones y conclusiones del rey Salomón? Por supuesto que no. Salomón vivió como necio un buen periodo de su tiempo. Y ahora está haciendo una investigación, pero no está siendo sesgado o subjetivo, sino que él simplemente está emitiendo un juicio valorativo como resultado de las conclusiones de análisis. Si usted está en un análisis y en este análisis usted se da cuenta que este grupo sobrepasa al otro, usted lo tiene que decir. Usted tiene que decirlo porque eso es justo, porque usted lo está sacando no objeto de su propia intención o de su propia iniciativa, sino como resultado de las conclusiones que usted analizó. ¿Sí? Si usted está analizando dos jóvenes que están haciendo una carrera y uno de ellos llega primero y el otro llega de últimas, pues usted tiene que decir quién ganó y por qué ganó el que llegó primero. Porque tenía mejor salud, porque tenía mejor oído, porque tuvo mejor alimentación, porque se entrenó mejor. Usted no puede decir, no, pues uno ganó y otro perdió, pero bueno, las razones son iguales. No, hay una diferencia de por qué ganó el uno y el otro. Entonces me llama mucho la atención, amados hermanos, y esto es bien interesante porque es como el centro de lo que va a decir Salomón. La sabiduría sobrepasa, no dice está por encima, porque puede estar por encima así en un margen de error pequeño. Él usa un término superlativo para su explicación y dice sobrepasa. Pudiéramos usar otro sinónimo, ¿cierto? Le gana sobrado, ¿sí? O le tomó ventaja muchísima, para que no pensemos que sabiduría y necedad están allí como en un cabeza a cabeza, mirando a ver quién gana. No, el rey Salomón nos va a dejar claro, nos va a dejar por sentado que la sabiduría sobrepasa a la necedad. Es decir, hay necios, y usted puede ser uno de ellos,
Pero si usted es uno de ellos, sepa categóricamente que usted está por debajo, muy por debajo de la vida y de la categoría de la vida de los sabios. ¿Me hago entender? Es decir, no es igual ser sabio a ser necio. Y ahí estamos también combatiendo ese concepto de la famosa tolerancia social o civil y de que todo es respetado y que no podemos alzar la voz y decir qué es lo mejor. Yo como padre tengo todo el derecho de decirle a mis hijos qué es lo mejor. Y no puedo decirle, mira, hay dos opciones, escojan, porque eso no sería sabio. Yo como padre cristiano tengo el derecho, la obligación moral y aún civil y jurídica de poderle decir a mis hijos, hay dos maneras de vida, pero esta sobrepasa. Esta está por encima, esta tiene premios eternos, esta trasciende lo temporal, esta los va a llevar muy lejos. ¿Sí me hago entender? Yo no les puedo decir, mira, usted puede ser cristiano, puede ser incrédulo, elija. Yo tengo que decir lo que el rey Salomón le dijo a Roboam, la sabiduría sobrepasa a la necedad. ¿Me hago entender? Como padres que instruimos a nuestros hijos, no solamente hay que decirle, mi amor, tenga cuidado con la droga, o tenga cuidado con la prostitución, o tenga cuidado con los amigos. No, hay que decirle por qué, y hay que darle las razones, y hay que decirle, es 1000 veces mejor tener amigos cristianos que tener amigos incrédulos. Es 1000 veces mejor no caer en la droga que caer en ella. Es 1000 veces mejor guardarse íntegro, guardarse puro que prostituirse. ¿Me hago entender? O sea, no podemos simplemente mostrar caminos. Tenemos que decir cuál es el camino correcto y por qué razón. Y el rey Salomón lo dice. Miré que entre sabios y necios, los sabios sobrepasan a los necios. ¿Cómo les parece? Pudiera haber sido censurado el rey Salomón con esa conclusión hoy en día, ¿sí? Porque estaba sesgada. Sin embargo, es la conclusión que nos da la Escritura. Primera de Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y en segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El rey Salomón continúa diciendo, como la luz a las tinieblas, y nos da un ejemplo de la naturaleza. El primer ejemplo que nos da es de la vida. Él es el ejemplo de la vida natural y de cómo la gente construye su vida. Pudiéramos decir que el primer tópico del análisis es un tópico epistemológico, es decir, cuáles son las razones o los argumentos que una persona tiene para vivir de esa manera. ¿Sí? ¿Qué argumentos elige o qué opciones o qué razones tiene? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué razones tiene el creyente para ser creyente? ¿Qué razones conceptuales, argumentativas, epistemológicas tiene? ¿O qué razones tiene el necio para ser necio? Porque él también tiene razones, según Romanos 1, 2 y 3. ¿Qué razones tiene? Ahora Salomón va a recurrir a un segundo ejemplo, que es un ejemplo análogo, y es la luz y las tinieblas. Y ese es un ejemplo de la creación, es un ejemplo de la naturaleza. Nosotros conocemos la luz y las tinieblas por la creación. ¿Recuerdan que dice Génesis 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y en Génesis luego 1:4 dice, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ese ejemplo que está recurriendo el Salomón es un ejemplo de la creación. Pudiéramos llamarlo un ejemplo de la naturaleza, ¿sí? O un ejemplo cosmológico, del cosmos. Un ejemplo de la creación. Y Salomón va a poner también en observación o en contraste, a la par del primer contraste, va a contrastar la luz y las tinieblas. Las va a observar, ¿sí? Como científico de la naturaleza, las va a observar qué diferencia y qué beneficio trae o qué contraste encuentra entre la luz y las tinieblas. Pero lo usa como un ejemplo derivado de las conclusiones anteriores que él sacó. Entonces nos va a decir con el mismo juicio valorativo del ejemplo anterior que la luz sobrepasa las tinieblas. Es decir, la luz y las tinieblas no son iguales, ¿sí? No es que hay 12 horas de día o de luz y 12 horas de noche y que son equivalentes y que son necesarios y que la luz y las tinieblas se complementan. Eso es pensamiento pagano.
No nos va a decir eso el rey Salomón. El rey Salomón nos va a decir, hay luz y hay tinieblas. Y en el caso del día, pues están en igualdad de tiempo en acción, ¿sí? La luz está en acción para el beneficio nuestro y de la creación 12 horas del día y las tinieblas 12 horas en la noche, que eso hace parte del diseño de la creación. Pero aunque hay 12 horas de luz de día y 12 horas de luz de noche, para cada uno de nosotros, la luz sobrepasa las tinieblas. Es decir, la luz es más poderosa, es más fuerte, es mucho más veloz que las tinieblas. Y eso es importante que lo notemos. No es igual andar de día a andar de noche. Es 1000 veces preferible andar de día, por muchísimas razones, tanto de seguridad y protección, como también por cuestiones morales y cuestiones de testimonio. Andar de luz es fabuloso, pero andar de noche, imagínense que encuentren al pastor a las 2 o 3 de la mañana por ahí en algún barrio, o qué tal encontrarse uno con los ancianos por allá a las 2 de la mañana. Bueno, si uno se lo encuentra está en las mismas andanzas, ¿no? Al menos que sea una emergencia, ¿no? Al menos que tuvo que ir al médico, que salió tarde del trabajo porque tuvo un turno, o cosas así, pero si es normal que todos los viernes en la noche me encuentren a la madrugada en la calle, pues ahí se pondría en entredicho ese testimonio o ese ejemplo, porque la Biblia dice que nosotros somos ciudadanos del día, somos ciudadanos del día y no de la noche. Salomón pone ese ejemplo. Ahora miren lo interesante, recuerden que de todos los objetos creados, nos han dicho a nosotros que lo más veloz es la luz, ¿sí? La luz o la energía lumínica es lo más veloz que hay en la creación, interesante diferencia. Pero también sabemos que la luz es lo más poderoso que existe en la creación. De todos los elementos creados, la luz es lo más penetrante y lo más poderoso, que penetra cualquier rincón, cualquier rendija y llega muy rápido. Recuerden que la luz, además de veloz y penetrante, la luz es un elemento que camina recto o avanza recto. La luz es lo único que camina derecho, nunca se tuerce, nunca hace curvas. Ustedes no pueden ver que la curva o el zigzag de la luz es siempre en línea recta y tiene unas funciones extraordinarias que no tienen las tinieblas. La luz da energía, da calor, da vitamina. Nunca nos han dicho, por ejemplo, si el niño nace un poco prematuro o en esta ciudad fría, sáquelo a las 2 de la mañana al sereno para que se le mejore. Nos dicen sáquelo al sol a las 9 de la mañana, ¿cierto? Para que coja vitamina del sol. Ningún hijo de nosotros lo tuvimos que sacar a las 2 de la mañana al sereno para que se sane, más bien se enferma. Pero todos sí hemos tenido que sacar a nuestros hijos al sol a las 9 de la mañana o en la tarde, después de las 3 de la tarde, para que tome el sol, porque el sol es vitamina, fortaleza, energía, les ayuda para el tono de la piel, les ayuda para su sistema nervioso y tiene muchas propiedades ese sol. Aún a nosotros hoy en día en una ciudad como Bogotá nos dicen tome el sol, salga a tomar el sol, o camine un poco para que tome el sol, la energía y los nutrientes del sol. Entonces miren que el sol tiene unas funciones distintas. Lo que está diciendo aquí el rey Salomón es, si usted observa a los hombres, hay dos tipos de hombres en la sociedad, los sabios y los necios, pero los sabios sobrepasan altamente a los necios. Ok, primer paso del análisis de contraste. Segundo paso como ejemplo análogo. Si usted observa la naturaleza o observa el día a día, ¿sí? Del día a día nuestro, se da cuenta que hay día y hay noche. Pero entre el día y la noche, el día sobrepasa a la noche. ¿Me hago entender? Si a usted le dijeran, tiene la opción de elegir en qué horario trabajar, la mayoría elegiría de día. Algunos posiblemente por algunas razones eligen de noche, pero no muchos. Si a usted le dicen, mire, le vamos a dar una plata, le voy a vender la casa y le vamos a pagar, ¿usted qué prefiere? ¿O le pago mañana a las 10 de la mañana o a las 2 de la madrugada? ¿Usted a qué hora va a ir a recibir su dinero? De día, no va a ir de noche, no solamente porque le pueden dar billetes falsos, sino porque usted no se siente seguro y porque usted sabe que es más peligroso, está más en riesgo de perder su dinero. Si usted el médico le dice, tenemos citas 24 horas, ¿a qué horas la quiere? ¿En el día o la quiere en la madrugada? ¿A qué horas elige usted su cita? Sentido común.
Lo que nos está diciendo el rey Salomón es solo por sentido común, observando la naturaleza, la luz prevalece sobre las tinieblas. ¿Me hago entender? Es mucho mejor, es mucho más inteligente, es mucho más sabio vivir bajo la luz que bajo las tinieblas. Porque cuando uno anda en la luz, conoce y ve las cosas, pero de noche tiene que palpar, tiene que ir a tientas, ¿sí? Porque uno no puede ver o comprender. Isaías capítulo 8, 19 al 22 dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores o a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Miren lo que pregunta aquí el profeta. ¿A quién es mejor consultarle las cosas? ¿A Dios o a un muerto? A Dios. Miren que es hasta sentido común. ¿Sí? Si usted tiene una pregunta, una angustia, ¿a quién debe ir? ¿A los pies de Dios? ¿O irse a una tumba o a un cementerio a pedirle a los muertos? Solo sentido común, es una cuestión racional, pero eso ayuda para la investigación porque muchos van a pedirle a los muertos. Pero ¿quiénes son los que van a pedirle a los muertos? Según la disertación de Proverbios, los necios. Porque ellos, como están rebeldes contra Dios, primero muertos que descoloridos. No van hacia Dios porque saben que están en rebeldía contra Él. ¿Qué eligen los sabios? Por la gracia de Dios. No importa todo lo que hayamos hecho contra Dios, vamos a Dios. Porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre y porque Él tiene sabiduría para dirigirnos y para orientarnos. La Biblia nos enseña mucho sobre la luz. Juan capítulo 1, 6 al 8 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diesen testimonio de la luz. Entonces miren lo interesante. Un sinónimo, según Salomón, del sabio, según este ejemplo investigativo, es la luz. ¿Me hago entender? Entonces, el sabio camina en la luz, el necio camina en tinieblas. Me hago entender cómo está sacando conclusiones el rey Salomón para que quede muy arraigada, muy fincada sus conclusiones de la investigación. La sabiduría sobrepasa la necedad y la luz sobrepasa las tinieblas. Y vamos al versículo 14. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Ahora nos va a dar otro ejemplo que también es una analogía. Recuerden que la primera analogía es una analogía epistemológica, la segunda es cosmológica o de la creación y la tercera pues es una analogía del cuerpo, ¿sí? Una analogía antropológica. Una analogía del diseño del cuerpo. Y vuelvo y les pregunto, ¿dónde Dios nos puso los ojos? ¿Y por qué Dios nos puso los ojos en la cabeza? Si es para ver el camino, ¿por qué no en las rodillas o en los tobillos? ¿Qué tal un ojo en cada tobillo? O en el dedito gordo. Sí, pues si es para ver el camino, ¿no serían los pies que son los que caminan los que deberían ver mejor? Pero Dios nos puso los ojos en la cabeza. Y esta pregunta suena un poco como absurda, ¿sí? como ilógica, como uno preguntarse por qué tiene los ojos en la cabeza. Pero la Biblia nos va a usar esa pregunta que parece absurda para darnos una respuesta y una lección de sabiduría. El versículo dice, el sabio tiene sus ojos en la cabeza. Recuerden que Salomón está haciendo unas conclusiones de una investigación. Si la conclusión de Salomón es que el sabio tiene los ojos en la cabeza, entonces ¿dónde los tiene el necio? Mire que dice, el necio anda en tinieblas. ¿Dónde tiene los ojos el necio? En los pies. Y ustedes se rieron cuando les pregunté dónde tenían los ojos. Porque muchos tienen los ojos en los pies. Es decir, andan como si no tuvieran ojos en la cabeza para poder tomar decisiones, para poder saber caminar y para poder juzgar las cosas y saber elegir. Eso es lo que está diciendo el rey Salomón.
Dios nos diseñó el cuerpo. El diseño del cuerpo que tenemos los seres humanos fue diseñado por Dios. Nosotros tenemos un diseño único en la creación. ¿Sí? Todas las demás especies de animales o de diferentes insectos y diferentes especies tienen un diseño distinto. Recuerden que hay animales cuadrúpedos, nosotros no somos cuadrúpedos ni nos parecemos a los cuadrúpedos. Hay animales volátiles o con plumas, nosotros no nos parecemos a esos animales. Hay animales reptiles que se arrastran, nosotros no nos parecemos a ningún animal. ¿Sí? Por simio que sea, no nos parecemos. Nosotros tenemos un diseño tanto físico como de los órganos totalmente distinto a los animales. Ese diseño, ¿quién lo organizó, quién lo definió? Dios. Dios nos dio ese diseño y nos puso dos ojos, pero nos los puso en la cabeza, en la parte más alta de nuestro cuerpo. ¿Sí? No es en la parte media de nuestro cuerpo o en la parte baja, sino en la parte más alta. Y Dios nos diseñó para que caminemos, no para que nos arrastremos. Si Dios hubiera querido que nos arrastráramos, nos hubiera hecho reptiles o cuadrúpedos, ¿cierto? Y nos arrastraríamos. Pero Dios nos diseñó para que caminemos y para que corramos. Por eso nos puso los ojos en la cabeza. ¿Sí los tienen ahí? Revisen, por favor. Pero el necio no quiere caminar, sino que quiere arrastrarse. ¿Recuerdan que lo vimos en Apocalipsis? El necio, como no quiere caminar, sino que quiere arrastrarse, entonces él no camina con los ojos o no se guía por los ojos, sino que se guía por los pies. Y eso lo dice el proverbista en el libro de Proverbios. Dice que el necio lo dirigen los pies. ¿Y a uno a dónde lo dirigen los pies? Por ejemplo, hoy domingo, ¿a dónde lo dirige a uno los pies? No, al necio. ¿Al necio a dónde lo dirigen los pies? Al parque de diversiones, lo dirige a un lugar inadecuado, a una actividad prohibida. Allá lo dirigen los pies al necio, porque el necio se guía por los pies. El sabio se dirige por la cabeza. ¿Me hago entender? El sabio se levanta y dice, mis pies me están diciendo que vaya para otro lugar, pero mi cabeza me dice que debo ir a la iglesia, ¿sí? O que debo ir al trabajo, o que debo ir a mi casa. El necio no tiene cabeza, sino que tiene pies, y los pies siempre lo van a dirigir al lugar incorrecto, al lugar de vicios, al lugar de prostitución, al lugar de inmoralidad, al lugar donde hay maldad. Los pies del necio siempre lo dirigen a las maldades, pero el sabio no se dirige por los pies. El versículo dice, he concluido que el sabio tiene sus ojos en la cabeza, mientras el necio anda en tinieblas. Y aquí nos da una conclusión interesantísima y es, mientras el sabio camina, el necio se arrastra. Y eso no lo digo yo, lo dice el rey Salomón. Mientras el sabio camina y avanza, el necio no avanza. ¿Por qué no avanza? Porque él se arrastra. Entonces él está de vicio en vicio, de maldad en maldad, de lodo en lodo y no avanza. Y esa es la conclusión trágica del necio. Y también pudiéramos decir, según el tema de investigación de Salomón y según las conclusiones que él está sacando, que caminar sobrepasa a arrastrarse. ¿Sí? Si quisiéramos hacer un ejercicio acá didáctico, de poner aquí dos niños para que hicieran el ejercicio, uno caminando y el otro arrastrándose, ¿quién va a llegar primero? O los ancianos para el juego, o los diáconos. Pues el que va arrastrándose nunca va a llegar, nunca va a ganar, eso lo sabemos de anticipado. Antes de comenzar el juego o el ejercicio ya sabemos que el que va arrastrado o arrastrándose no va a ganar, eso ya lo sabemos. Pero solo para hacer el ejercicio tendríamos que decir el que va caminando sobrepasa al que va arrastrándose. ¿Me hago entender lo que estamos diciendo? Es decir, ese juicio valorativo nos sirve a nosotros mucho, no solo la conclusión. La conclusión es que el necio y el sabio existen, que la luz y las tinieblas existen y que los que caminan y los que se arrastran existen. Esos serían simplemente los resultados de la prueba. Sin embargo, hay que añadir el juicio valorativo.
Y el juicio valorativo es, el sabio sobrepasa al necio, la luz sobrepasa las tinieblas, y el que camina sobrepasa al que se arrastra. Ahora sí, ustedes deciden qué hacen. ¿Me hago entender? Es como básicamente el argumento del rey Salomón. Ya usted sabe, entonces ahora elija. ¿Usted qué quiere? ¿El que sobrepasa o el que se queda relegado? ¿Usted quiere el que camina y avanza en la vida y que tiene una dirección y tiene un sendero fijo? ¿O quiere estar arrastrándose? Sería muy absurdo no decir que quiere arrastrarse. Sin embargo, ¿cómo lo demuestra el que se arrastra? Él no lo demuestra diciendo, yo me voy a arrastrar toda la vida. Por eso muchos dicen que tienen una vida muy arrastrada. Claro que sí. Ellos solamente dicen, yo no quiero creer en Dios, yo quiero hacer mi vida, yo quiero hacer mi proyecto a mi manera, yo quiero vivir sin ley. Conclusión, yo quiero ser necio, vivir en tinieblas y arrastrarme toda la vida. El creyente, no por sí mismo, sino por la gracia de Dios, dice, yo soy pecador, ten misericordia de mí, Señor, ayúdame para creer en ti y seguirte, y así públicamente está diciendo, yo soy sabio, yo voy en la luz y yo no me voy a arrastrar, yo voy a caminar. Recuerden que cuando los niños están bebés, se arrastran, no tienen manera de desplazarse, ¿cierto? Todo el sistema de gateo es arrastrado, los niños se arrastran, pero ellos se hacen un gran esfuerzo para dejar de arrastrarse y caminar porque ellos mismos entienden, por el diseño de Dios y la inteligencia que les ha dado, que la vida es mucho mejor caminando que arrastrándose. O si no, los niños se quedarían arrastrándose toda la vida. Pero ese es un periodo muy corto y rápidamente comienzan a dar pasitos y los felicitamos mucho porque caminan. La pregunta es, si ya caminamos, ¿por qué volvemos a arrastrarnos? ¿Qué es lo que está diciendo Salomón? Salomón se arrastró, ¿se acuerdan en qué? En placeres, en lujurias, en materialismo, en bienes desmedidos, en orgullo, en fama, en poder. ¿Por qué Salomón, pudiendo caminar, terminó arrastrándose? Pero recuerden las conclusiones, ¿no? Vi que todo era vanidad, aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Isaías 50:10 dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Si hay alguno que está en tinieblas aquí, que es necio, dice la Escritura, confíe en Dios y dígale, Señor, ayúdame. Sácame de estas tinieblas, no me deje arrastrar más, no me deje vivir en la oscuridad, llévame a la luz. Y Hechos 26:18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Jesús mismo dice que llamó a Pablo para que abra los ojos de los ciegos y para que los saque de las tinieblas a la luz. Ahí está el juicio valorativo. Es mejor la luz que las tinieblas. Por eso el cristianismo, amados hermanos, nunca logrará conciliar con las cosas del mundo y con las teorías del mundo. Nunca. Porque nosotros no somos un grupo que tiene un discurso relativo o dual. Nosotros somos un grupo, una comunidad o una sociedad que tiene un discurso categórico y absoluto. No porque nos lo inventamos nosotros. Dios lo estableció, nos lo dio a nosotros, lo creemos y lo vivimos por fe y estamos dispuestos a dar la vida para predicarlo. ¿Estamos de acuerdo? Si a usted le dijeran, si usted renuncia a ser cristiano, le perdonamos la vida, y si usted lo hace, muy probablemente usted termina arrastrándose, como necio. Pero si usted dice, yo estoy dispuesto a dar la vida por el Evangelio, usted es un creyente que no transinge con el mundo, que no hace convenios con el mundo, y obviamente eso no le agrada a una sociedad tan equilibrada como se busca, tan equitativa o tan tolerante como se pretende, que a la vez termina siendo muy desigual. Romanos 13, 12 y 14 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne.
Les pregunto una vez más, ¿dónde tiene usted sus ojos? ¿Tiene los ojos en la cabeza o no? Si los tiene en la cabeza, usted es sabio que anda en la luz y camina rectamente por el sendero de vida. Si los tiene en los pies, pídele al Señor que le ayude y que tenga misericordia de usted y que le dé un corazón para creer y una voluntad para obedecer sus mandamientos. Que el Señor nos ayude. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra es preciosa y clarísima. Es diáfana. Si no la entendemos, si no la ponemos en práctica, no es porque sea confusa, sino porque nuestro corazón es rebelde y necio. Si sacamos justificaciones frente a ella es porque somos rebeldes, no porque tu palabra no nos hable el corazón. Gracias por enseñarnos la importancia de la luz, gracias por enseñarnos la importancia de ser sabios y creer y vivir en ti, y gracias por enseñarnos que debemos actuar con la luz que nos has dado y con los ojos que nos has dado para poder actuar sabiamente y caminar. Ayúdanos, Señor, a todos nosotros, por favor, porque muchos de nosotros tenemos acciones de necios y muchas veces queremos desviarnos por el camino de los necios. Ten piedad, Señor, no nos dejes. Ayúdanos, recuérdanos tu palabra, sosténnos de tu mano y llévanos por la senda recta que lleva a la vida eterna y no que nos arrastremos al lodo cenagoso del pecado. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.